Obviamente que vamos y mostramos estudios de caso, recogemos hechos fundamentales del conocimiento científico y los ejemplificamos a partir de estas sugerencias de Kuhn y lo volvemos objeto de enseñanza. Bien, ha sido bastante el esfuerzo de construir alrededor de la física nuevas formas de entenderla, nuevas formas de construirla a la luz de lo que sus propios científicos la han venido construyendo. Yo voy fundamentalmente a recoger parte del pensamiento que él ha generado, básicamente de dos libros, uno por el cual se celebran los 50 años, que es La estructura de las revoluciones, y el otro, La tensión esencial. Dos libros que los recojo porque han sido elementos importantes en lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. ¿Por qué entonces se vuelve importante para mí Kuhn? ¿Y cuál es el impacto que él ha generado, digamos, en el marco de tesis que se hacen en torno a la historia y la enseñanza de las ciencias? Entonces empezaremos con la primera parte. Lo primero está en este párrafo. El interés, Marta, ¿sabes que tú me puedes ayudar a ir corriendo desde allá? Bien, el interés por la historia y la filosofía de la ciencia en la enseñanza toma auge ahí, toma auge debido a la influencia de Kuhn en filosofía de la ciencia. Desde la aparición del texto, La estructura de las revoluciones científicas, se ha dado una revisión profunda en torno al llamado conocimiento científico. Filósofos, científicos e historiadores han participado de una transformación en la manera de pensar y caracterizar el conocimiento científico. Transformación que incide profundamente en las formas de concebir las ciencias y, por supuesto, su enseñanza. Las preguntas fundamentales provenientes de la ciencia y la filosofía que se tocan con el conocimiento científico son, entre otras, cómo se producen nuevas teorías, cuál es el objeto de la ciencia, cuál es el valor de las demostraciones científicas, cuál es la función de las instituciones científicas, cuál es la naturaleza del conocimiento científico, cómo se valida o se institucionaliza una ley. Sugieren también preguntas que han orientado investigaciones en didáctica de las ciencias. Tal vez, cuando se hace investigación en la didáctica, se ha venido desplazando este concepto de uno que se manejaba hasta hace algunos años, de pensar que la didáctica era más cómo enseñar. Y ahora se ha pensado, y las investigaciones han aportado, a que la didáctica implica fundamentalmente qué significa comprender una disciplina. Porque la manera como comprendas esa disciplina marcará la manera como la enseñas. Entonces, la manera de hacer uso de la historia en la enseñanza ha estado orientada por el enfoque que manejan los historiadores, que a su vez se forman en corrientes de pensamiento orientadas por la actividad científica y la filosofía de la ciencia. Una primera corriente se orienta desde una visión lineal y acumulativa del conocimiento científico, donde lo relevante es hacer una descripción cronológica y anecdótica de un científico, un invento o un hallazgo importante. Este tipo de historia es criticada por Kuhn, precisamente
quien afirma: si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva en la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Imagen trazada previamente, que tenemos actualmente de la ciencia, imagen trazada previamente incluso por los mismos científicos y que se encuentran en los libros de texto con los que cada una de las nuevas generaciones de científicos aprenden a practicar su profesión. Retrocedamos un poquito, por favor, quiero detenerme en la primera afirmación. No, a las afirmaciones ahí. Si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas, se puede producir una transformación decisiva en la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Cuando nosotros vamos al estudio de la historia para utilizarla en función de los procesos de enseñanza, nos encontramos con esta advertencia. ¿Qué significa mirar la historia? Y Kuhn hace un primer llamado de atención que a nosotros nos parece fundamental. El hecho que vayas a la historia te puede producir una transformación fundamental en la manera como estés pensando la ciencia. En trabajos que hemos realizado con docentes, en actividades de formación, hemos encontrado que muchos de ellos basan la historia en una descripción totalmente anecdótica del conocimiento. Esta mirada de pensar que el conocimiento solamente se expresa a través de sus productos, de las leyes, de las teorías, pues hace que el docente se convierta en un ser totalmente pasivo y transmisivo. Por lo tanto, el papel de intervención como agente cultural queda totalmente reducido. Cuando nosotros hacemos un trabajo con los docentes de mirar la historia de las ciencias a la luz de estos planteamientos que hace Kuhn, empezamos a generar en ellos una actitud diferente, y es: ¿cómo así? ¿Acaso la ciencia no es lineal ni acumulativa? ¿Acaso la ciencia no es el producto de las verdades que la humanidad nos ha dejado? Y creo que aquí empezamos a generar en nuestros colegas una insatisfacción por la manera como usualmente se ha enseñado las ciencias. Particularmente, y el caso en el que yo más he trabajado ha sido en física. Esto va de la mano con un imaginario que se ha construido por parte de los docentes. ¿Cuál es ese imaginario? De alguna forma, parece ser que la incidencia que tuvo el Círculo de Viena, particularmente los trabajos de Popper, generaron una manera de entender que el conocimiento está basado en los productos universales, que incluso el papel del experimento es un papel totalmente para falsear, o como decía, se me olvidó el nombre del otro filósofo que dice que el papel del experimento es fundamentalmente demostrativo. Esas maneras de ver el conocimiento, esas maneras de entender los productos han llevado al docente a considerar el concepto de realidad como un concepto eminentemente por fuera de sí. La realidad para el docente está construida desde el descubrimiento de las leyes, desde el descubrimiento de las teorías, y por lo tanto él lo que hace es fundamentalmente repetirlas, y ese papel es el que nosotros hemos identificado en muchos de los colegas en nuestros procesos de intervención. Bien, a partir de esta invitación son múltiples las investigaciones orientadas por un nuevo tipo de preguntas que se hacen los historiadores y filósofos, a los que algunos llaman filósofos historicistas, por supuesto, con incidencia en la didáctica de las ciencias. Ya Kuhn había sugerido que la actividad de los historiadores debería reorientarse. Cuestiona el modelo de ciencia establecido diciendo que los nuevos historiadores y los textos que hacen uso de la historia deben comenzar a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar
líneas diferentes de desarrollo para las ciencias en las que no se tenga en cuenta lo acumulativo. Esta invitación que hace es, si vamos a mirar la historia, entonces empecemos a hacernos nuevos tipos de preguntas. No pueden ser ya las preguntas del orden de los productos, ni pueden ser ya las preguntas del orden de lo acumulativo del conocimiento. Más bien, tenemos que empezar a avanzar en nuevos tipos de preguntas. A nosotros, esto inmediatamente nos surge reflexiones. ¿Cuáles son los nuevos tipos de preguntas que debemos hacer? Si soy docente y quiero mirar el uso que la historia de las ciencias me permite entrar a hablar del conocimiento con el ánimo de enseñarlo, entonces, ¿cuáles son las preguntas pertinentes? ¿En qué contexto estas preguntas tienen sentido? ¿Por qué se hace alusión a que debemos lentamente ir desplazándonos de lo acumulativo y empezar a formularnos nuevas preguntas? Hay un impacto que Kuhn tiene en nuestra manera de entender la historia. En palabras de Kuhn, los libros de texto son los que ejercen un gran impacto, porque entre otras son ellos los que tergiversan el sentido de la historia y hacen que se maneje una imagen de ciencia como una constelación de hechos, teorías y métodos que no se corresponden con las preocupaciones e intereses que han movido el conocimiento científico a lo largo de su desarrollo. A este respecto, Kuhn precisamente dice: es inevitable que la finalidad de estos libros sea persuasiva y pedagógica. Un concepto de la ciencia que se obtenga de ellos no tendrá más probabilidad que ajustarse al ideal que los produjo, que la imagen que pueda obtenerse de una cultura nacional mediante un folleto turístico o un texto para el aprendizaje de un idioma. La historia de la ciencia se convierte en una disciplina que relata y registra esos incrementos de hechos sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación. Esta cita se vuelve fundamental en tanto que para la didáctica de las ciencias, que tiene tres actores fundamentales, que son el maestro, el estudiante y el contenido es expresado a través de los libros. Y los libros con los que trabaja el docente hacen uso de la historia, y particularmente en los trabajos que hemos identificado percibimos una historia de carácter descriptiva, biográfica y acumulativa del conocimiento. Pues bien, estos libros de texto, sugiere Kuhn, tienen que empezar a replantearte, porque los libros, de alguna manera, y lo dice en tono vehemente, esos libros tienen una finalidad persuasiva y pedagógica. Y es claro, quien escribe el libro sabe la intencionalidad y por lo tanto el uso que hace de la historia también es persuasivo. O sea, no se va a ella simplemente por describir los hechos. Se intenta generar desde una retórica una manera de decir las cosas que convenza al lector de que existe una manera de hacer historia y que esa manera de hacer historia se expresa en lo que ellos llaman lo acumulativo. Desde ahí, entonces, la metáfora con esa persuasión no es más allá que la que se puede obtener a partir de un folleto que me habla de la cultura nacional. Si yo voy a analizar qué es lo que está pasando en un departamento, en el país, pues no puedo comprender mucho de lo que es ese departamento a partir solamente de un folleto de información turística. Este folleto de información turística es lo que los libros de texto, nosotros hicimos un trabajo muy fuerte analizando libros de formación en educación superior, particularmente los libros de física, de química y de biología, el libro de Sears, de Semansky, el libro de Chang, y hemos empezado a encontrar que esta manera de hacer uso de la historia por parte de estos libros está enmarcada dentro de ese criterio lineal y acumulativo y biográfico. Bien, entonces, aprender historia de las ciencias de esta forma se convierte
entonces en un ejercicio de aprendizaje memorístico y acumulativo de información, que no genera un concepto significativo de ciencia. Aquí estoy hablándole directamente a los docentes y la función que ejercen a través del uso de esta historia en los estudiantes. Si a mí lo que me hablan es de una biografía, pues lo único que me queda es repetírsela al estudiante para que el estudiante la pueda repetir y poder saber en qué año nació Faraday, en qué año nació Newton y qué fue lo que hizo Newton, más no acercarme a comprender la dinámica del pensamiento newtoniano, la dinámica del pensamiento de la teoría de campos, es decir, acercarme a la comprensión del conocimiento científico en sí mismo, ya que desconoce aspectos relevantes de la actividad científica como tal. La analogía utilizada por Kuhn para considerar lo que puede saber uno sobre un país solamente a través de un folleto informativo es lo mismo que conocer la ciencia a través de estos textos. Lo que sugiere Kuhn es la necesidad de adentrarse en la actividad científica, teniendo en cuenta el contexto de producción del conocimiento, sus implicaciones socioeconómicas, la validez, el estatus y el reconocimiento de las comunidades científicas en sus respectivas épocas e ideologías. Aquí hace mención a 5 aspectos que para nosotros han sido fundamentales. Los nuevos historiadores y textos que hacen uso de la historia deben comenzar a plantear nuevas preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias en las que no se tenga en cuenta lo acumulativo. Miren cómo se hace referencia fundamentalmente a las implicaciones socioeconómicas. Uno cuando está enseñando pareciera que eso no importara, pero cuando miramos las leyes de Newton y simplemente enseñamos las leyes de Newton porque son 3, cuando uno se dirige directamente a los Principia de Newton, él no expresa las 3 leyes tal y como las expresan los libros. Hay una primera diferenciación que más adelante vamos a hablar en términos de recontextualización. 2. Se asume entonces que las implicaciones socioeconómicas son fundamentales. El libro de Hessen sobre las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton empieza a marcar una nueva manera de entender que el problema del conocimiento no se puede hacer al margen de los contextos de justificación y del contexto de descubrimiento. Fundamental idea. Los libros de historia de la ciencia que se han producido de la segunda mitad del siglo XX consideran como relevante, entre otros aspectos, mostrar las implicaciones sociales de la ciencia, identificar las visiones de mundo que transmite la actividad científica, resignificar los métodos de acercamiento a la naturaleza, examinar los conceptos de verdad, realidad y legitimidad del conocimiento en nuevos contextos de pensamiento y resaltar la influencia de las ideologías imperantes. Aquí empieza a mostrarse una tendencia ya mucho más clara de cuál es el nuevo papel que él está sugiriendo a los historiadores y que de alguna manera nosotros, los docentes, empezamos a identificar como importantes. Volver a replantear el concepto de verdad se vuelve un problema que cuestiona de entrada la imagen de ciencia que nosotros tenemos. Cuando cuestionamos los conceptos de verdad, se genera en el docente una especie de crisis, porque si hay algo que tiene seguro es la verdad que siempre ha transmitido de la ciencia, pero cuando esa verdad depende de contextos, pues ahora ¿cuál es la verdad que yo debo transmitir? Es una pregunta muy fuerte y con la cual nosotros hemos venido replanteando en los docentes ese concepto de verdad. Para ello, obviamente que vamos y mostramos estudios de caso, recogemos hechos fundamentales del conocimiento científico y los ejemplificamos a partir de estas sugerencias de Kuhn y lo volvemos objeto de enseñanza. Un énfasis importante lo hace en el uso de los textos históricos. El recurso de los textos originales cobra nueva importancia. Otro problema fundamental para nosotros. Los textos originales, dice Kuhn, considerados dentro del contexto cultural y científico en el que fueron producidos, permiten entender los problemas que originalmente motivaron la elaboración de un conocimiento particular.
pueden permitir, además, un acercamiento al proceso que hizo surgir lo nuevo a partir de la situación problemática y en ocasiones de las contradicciones y del debate agudo entre posiciones contrapuestas. El libro original es un libro que pareciera ser vetado en la enseñanza de las ciencias. Es poco lo que uno encuentra colegas que vayan al conocimiento mismo recogiendo los originales. En un trabajo que hicimos recientemente en torno a neumática e hidrostática, nos encontramos con sorpresas importantes cuando leíamos los originales de Torricelli, cuando leíamos los originales de Blaise Pascal y los originales de Robert Boyle. Solamente les doy un elemento de la cantidad que encontramos. Los libros de texto que normalmente se utilizan en formación universitaria suelen decir que la causa de que el agua que se encuentra en un pitillo invertido y tapado con el dedo no se derrame es debido a la presión atmosférica. Y a continuación dicen, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire actuando. Entonces, cuando miramos la interpretación y entendemos el peso de una columna de aire actuando, pues el peso siempre actúa hacia abajo. ¿Cómo justificar ahora que el peso actúe hacia arriba sosteniendo el agua? Complicado para un docente que siempre ha pensado que las definiciones son las que le resuelven sus problemas. Bien, al entrar a analizar la experiencia misma, encontramos que el propio Boyle plantea que el aire tiene un comportamiento elástico, y es en sus experiencias que muestra cómo el aire actúa como un resorte y cómo ese resorte tiene una constante que finalmente se expresa en términos de presión. Ahí empieza a darse uno cuenta de que los originales dicen cosas muy importantes, muestran formas como el científico escribe, formas como el científico describe hechos y formas como el científico plantea una ideología en su conocimiento. La idea es que el uso de los originales se vuelva fundamental en los procesos. Ahora bien, yo sí quiero aclarar ante el auditorio que en ningún momento la intención de nosotros de ir a la historia es volvernos historiadores. No, ni es nuestra función, ni es nuestra formación. Vamos a la historia con el ánimo de identificar aspectos que ellos mencionan que son importantes en los procesos de construcción de conocimiento. Y aquí sí que empezamos nosotros a ver nuevas necesidades. Estos libros nos dicen otras cosas. Nos hablan de procesos de construcción de conocimiento que son relevantes en nuestra manera de entender el problema. Desde esta perspectiva es posible entonces revisar los textos y documentos originales de los científicos que han aportado al establecimiento de la ciencia. En nuestro caso, aquí, cuando digo en nuestro caso electricidad y magnetismo, es que yo hice la tesis doctoral alrededor de todo el problema del desarrollo de la electricidad y el magnetismo desde la mirada que Kuhn me sugirió en su primera lectura. La lectura y análisis, de la lectura y análisis de escritos originales tiene para la didáctica de las ciencias una connotación importante. Si bien no se pretende hacer historia de las ciencias ni reemplazar el papel del historiador, se pretende identificar en los escritos originales elementos que aporten algo a la construcción de significado en torno a los fenómenos estudiados, identificar las problemáticas e intereses de los científicos al realizar sus experimentos y plantear sus explicaciones o modelos teóricos. El papel histórico que ha jugado la experimentación en la ciencia es mucho más que lo que muestran ciertos libros de texto. Podemos identificar a través de una lectura juiciosa del pasado la dinámica propia de la actividad experimental y su incidencia en la constitución de la ciencia. Aquí simplemente resalto el papel que le da la experimentación. Se asume desde las miradas que había comentado anteriormente de que el experimento era fundamentalmente demostrativo, y cómo se pasa ahora de un experimento que es demostrativo, que falsea una teoría,
a un experimento que es de construcción de significados. Esto Ian Hacking lo llama ahora experimentación, y es la experimentación la que permite identificar en las edades tempranas de una ciencia cuáles han sido las problemáticas fundamentales a las que la ciencia ha respondido, a las que el científico ha respondido. Pero viene esta pregunta que para nosotros sigue siendo vital. ¿Puede una teoría entonces ser una representación ampliada de la teoría anterior? ¿Por qué esta pregunta? Porque resulta que cuando estamos en la enseñanza de las ciencias decimos, vamos a enseñar la mecánica. Entonces enseñamos en principio a Galileo. Pero ahora vamos a hablar de una imagen mucho más amplia, la de Newton. Ahora vamos a hablar de una imagen más amplia que es la de Poincaré. O vamos a hablar de otra imagen más amplia que es la de Euler. Hasta llegar a la imagen más amplia que supuestamente es la relatividad. Eso se hace en la docencia, eso se hace en la escuela, eso se hace en los contextos de enseñanza, donde se asume que la mirada de Galileo es una mirada sencilla y que la mirada de Einstein es una mirada compleja. Lo que nos está diciendo aquí Kuhn es, ¿acaso existe una imagen ampliada mejor que la otra? Y los que estudiamos o vamos a las fuentes empezamos a ver que comprender el pensamiento de Galileo, no más, el solo pensamiento de Galileo frente a los planos inclinados es tan complejo como hablar de los tensores en la relatividad. No es porque el plano inclinado no sea comprensible, es porque se ha generado en los docentes y a través de ellos a los estudiantes que las palabras al familiarizarse ya prácticamente hacen que los conceptos se simplifiquen. Como antes hablábamos de gravedad, entonces hoy en día todo el mundo hace referencia a gravedad para decir que un cuerpo cae, pero que comprenda la expresión gravedad, ahí hay un abismo, porque siempre que se utiliza el término se va a tratar de identificar que algo cae por ese principio. El propio Einstein dijo, si esto cae no es por la gravedad, si cae es porque se desplaza en la curvatura del espacio-tiempo. No hay caída, no hay fenómeno gravitacional como tal. Lo que pasa es que más adelante lo vamos a ver, los hechos se estabilizan. Bien, ¿es la mecánica una representación más ampliada de la visión aristotélica? Kuhn, recogiendo la tradición racionalista y relativista del pensamiento, expresa que dos teorías son diferentes en tanto los puntos de vista que las orientan son inconmensurables. Compara sus ideas con las teorías de la Gestalt, en la cual dos personas pueden observar un mismo objeto o apreciar un mismo fenómeno, pero las representaciones que construyen en torno al mismo son diferentes. La representación de una mesa por parte de un ebanista es diferente de la que se hace por parte de un artista. La representación del poeta sobre el cielo o la luna es diferente de la del científico. Más aún, la representación de un científico sobre el movimiento de los cuerpos es diferente a la de otro científico, aunque estén hablando del mismo fenómeno o concepto. Un fenómeno como el movimiento de los cuerpos es explicado desde la visión aristotélica como un sistema completo de representación y es explicado desde la mecánica newtoniana como otro sistema completo de representación y distinto del aristotélico. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido tipificando? Siempre que enseñamos o hablamos de los fenómenos de la física, Aristóteles es una persona que prácticamente no juega. No juega porque siempre que se ha hablado de los fenómenos físicos, sus maneras de explicar y entender el mundo no coinciden con las explicaciones que dan hoy en día ciertas comunidades científicas. Pero eso no invalida ni deslegitima el pensamiento aristotélico frente a la física. Lo que sugiere Kuhn y lo que hemos hecho nosotros es cuál es el pensamiento que tenía Aristóteles en su propio contexto. ¿Cuál era la noción o el concepto de lugar? ¿Cuál era el concepto de movimiento? ¿Cuál era el concepto de vacío que él estaba tratando de caracterizar? Y desde allí entrar a mirar si realmente había un pensamiento o no había un pensamiento estructurado. La lógica del pensamiento se vuelve un sistema coherente.
Y de ahí es que uno, cuando le preguntaron por Aristóteles, oiga, pero ¿cómo es posible que Aristóteles haya durado tantos años, tantos siglos, si decía una cantidad de mentiras? Claro, el problema es desde dónde se está haciendo lectura. Aquí también hay una invitación muy interesante de Kuhn, es, si queremos comprender el conocimiento, ubiquémonos en sus contextos y desde allí hagamos las lecturas, porque es desde allí donde podemos comprender la validez y la legitimidad de lo que se dice en un momento dado. Retomando a Kuhn, entonces es muy ilustrativo su pensamiento sobre las ciencias de los originales. Bueno, para dominar el paradigma, como para socializarse con una cultura, es necesario en primero deponer la crítica. Los conceptos y los principios no se discuten, se aceptan y se hacen operativos. Solo cuando se ha logrado un dominio de todo el sistema es posible comenzar a pensarlo críticamente. La historia de las ciencias y en particular el estudio de los textos originales puede entonces apoyar esta tarea. Aquí es donde nosotros empezamos a ver que no nos servía de mucho criticar si no teníamos elementos para proponer, y en eso sí que está lleno la historia de las ciencias. La crítica per se al conocimiento, la crítica per se a la enseñanza, la crítica a la imagen tergiversada de la ciencia, la crítica a la mala enseñanza de los docentes, son críticas que se quedan a veces allí, en críticas. Pero si avanzamos a deponer esa crítica y empezar a formularnos preguntas que avancen, como lo sugiere Kuhn, a identificar en los textos originales formas de preguntarse, formas de intervenir, pues es algo que ya lo implica uno como docente. Y aquí tendría que esbozar la tesis más importante que yo presenté. Si voy al conocimiento, al pasado, y vuelvo el pasado objeto de reflexión para yo comprender mi presente, entonces yo me vuelvo un sujeto cultural importante. Ya no es el pasado por el pasado, ni es el pasado para recrearlo, sino es el pasado para intentar comprender el presente. Y cuando uno hace eso, se vuelve un sujeto cultural. Y cuando se es sujeto cultural, las ideas se la juegan. Y las ideas empiezan a validarse, a legitimarse y a construirse en escenarios distintos. Pues bien, ha sido bastante el esfuerzo de construir alrededor de la física nuevas formas de entenderla, nuevas formas de construirla a la luz de lo que sus propios científicos la han venido construyendo, pero desde lecturas de contexto. Ahora bien, los textos originales, considerados dentro del contexto cultural y científico en el que fueron producidos, permiten entender los problemas que originalmente motivaron la elaboración de un conocimiento particular. Puede permitir además un acercamiento al proceso que hizo surgir lo nuevo a partir de una situación problemática y en ocasiones de las contradicciones y el debate agudo entre posiciones contrapuestas. Observen que allí digo, reconocer las problemáticas, un poquito atrás, donde está el segundo grupo, permite entender las problemáticas que originalmente motivaron la elaboración del conocimiento. Esto de entender las problemáticas que originalmente se dieron es lo que algunos especialistas en didáctica de las ciencias vienen llamando hoy en día resolución de problemas. Pero no es la resolución de problemas de tiza y papel, ni es la resolución de problemas para saber cómo resolvemos un caso puntual. Es cuáles son las problemáticas que están a la base del conocimiento. Cuando uno mira esas problemáticas, encuentra de que el conocimiento es tan dinámico como las personas que lo hacen, y no es estático. El ejemplo que trabajamos alrededor de neumática, encontramos la tensión que había fuerte entre los llamados plenistas y los vacuistas, los que consideraban que el mundo estaba vacío
y los que consideraban que la naturaleza le tiene horror al vacío. Esas tensiones que son ideológicas son tensiones que lleva al plano del científico a tomar posturas. Es decir, no es el experimento por el experimento, ni la acción por la acción, sino el experimento, la acción, la teoría en el contexto de un pensamiento ideológico fundamental. Y eso es lo que de alguna manera nosotros empezamos a identificar a partir de estas sugerencias de Kuhn. En tercer lugar, el recurso a la historia y a los textos es con frecuencia la única manera de responder adecuadamente a las preguntas que se suelen hacer los estudiantes sobre el origen y fundamentación de los principios básicos de la física. Qué interesante cuando nosotros empezamos a explorar con los estudiantes sus formas de entender y explicar las cosas, porque no existen en los libros las respuestas que a veces los estudiantes se hacen. ¿Por qué? Porque los libros están direccionados a elaborar y a responderse en sus propias preguntas, mas no a caracterizar un pensamiento en el cual el estudiante pueda recoger, interpretar y pensar. Entonces, frente a preguntas importantes, hemos encontrado que la historia del conocimiento nos da muchas luces para identificar esas problemáticas y para hacer intervención en ellas. Un problema que se encuentra en la parte del electromagnetismo y que incluso es vigente. Uno lee cualquier libro de física y lo primero que se habla cuando se hace la introducción al electromagnetismo es que la corriente eléctrica es un fluido de electrones. No es que la definición la cuestionemos. Lo que cuestionamos es qué está pensando la persona cuando escucha es un fluido de electrones. Pues el trabajo con los estudiantes, aquí estamos hablando de estudiantes de formación universitaria del programa de física y del programa de licenciatura, para los cuales el fluido es un electrón que viaja, se va por allá por todo el espacio recorrido. Y resulta que desde la teoría del electromagnetismo eso no es un fluido. Entonces, ¿por qué a las personas les cuesta mucho trabajo hablar de tensión eléctrica? ¿Por qué les cuesta mucho trabajo hablar de tensión entre dos medios? Porque piensan siempre que el fluido es algo que tiene que pasar de un lugar a otro, y no es así. ¿Qué es lo que estoy tratando de sugerir? Que las problemáticas en las que a veces los estudiantes se ven insertos no están en respuestas que usualmente dan los libros, pero se piensa que esa problemática no debe ser porque es que el libro no lo dice, y si el libro no lo dice y como es la verdad, entonces ¿en dónde la buscamos? Aquí se sugiere cómo empezar a identificar esas problemáticas a la luz de lo que nos dicen los originales. Bien, finalmente el recurso de los textos permite entender por comparación los procesos de recontextualización que se operan en los libros. Es decir, resulta posible tomar conciencia de los cambios en el significado de los conceptos y en su articulación respectiva, de las transformaciones en la formulación de los problemas, en el lenguaje, en las formas de argumentar y en los criterios de coherencia y rigor. Esto vuelve y marca elementos importantes. El primero, tomar conciencia de los cambios significativos de los conceptos. Para algunos, digamos textos que recogen la historia como la evolución del concepto, pues llevan al estudiante a pensar que el término átomo es un término que, como lo utilizaron los griegos, como lo utiliza Dalton, como lo utiliza Bohr, como lo utiliza Millikan, entonces ese es el concepto átomo, pero nunca que es una palabra que responde a problemáticas totalmente diferentes en contextos totalmente diferentes. El hecho de que exista una palabra común no quiere decir que su comprensión sea exactamente la misma, y mucho menos que históricamente haya evolucionado. Lo que se sugiere, y a partir de Kuhn, es que existen cambios en el significado, cambios ontológicos en el significado de las cosas. Pero yo no puedo hablar de un cambio ontológico sin tener en cuenta el contexto en el que éste se ha producido. Porque es desde ahí donde se empieza a decir, claro, Aristóteles cómo decía de mentiras, o Einstein no, Newton cómo decía de mentiras, o posiblemente la teoría de la complejidad estaría diciendo en estos momentos, ve, Einstein cómo dice de mentiras. Incluso ya apareció, para los que andan diciendo que apareció el bosón de Higgs,
que esa es la partícula que se mueve más rápido que la luz, entonces ya están diciendo, no, pues si supuestamente la relatividad tiene como uno de sus supuestos fundamentales la constancia de la luz, entonces hay algo que se mueve más rápido que la luz, y queda en entredicha la relatividad. Bien, y finalmente la idea de inconmensurabilidad, que está muy ligada a lo que hemos hablado y que en cierta forma toca los problemas del lenguaje. La idea de inconmensurabilidad introducida sugiere que además que el lenguaje en el cual se expresa un sistema de representaciones es diferente entre dos teorías, a pesar de que los términos o expresiones sean idénticos, sus sentidos son completamente diferentes. Al respecto dice: dos hombres que perciben la misma situación de modo diferente no se valen, sin embargo, del mismo vocabulario. Al discutirlo, tienen que estar valiéndose de las palabras de un modo distinto. Ahí empezamos nosotros a mostrar cómo dos personas pueden ver un mismo fenómeno, pero sus explicaciones pueden ser dadas de maneras diferentes. ¿Por qué las explicaciones pueden ser dadas de maneras diferentes? Porque sus visiones del mundo son diferentes. Y esto no tiene nada de lineal, y mucho menos de acumulativo. Esto es lo que tiene de problemático y polémico. Los conceptos de la ciencia son totalmente polémicos. ¿Por qué? Porque son conceptos polisémicos, como son los conceptos de la cultura en la cual se mueve el ser humano. Ahí intento reconstruir algo. Recordemos que Kuhn de alguna manera reconoce el trabajo de Fleck. Y para nosotros, si bien Kuhn ha mostrado o nos ha dado muchos elementos para repensar, replantear e intervenir en la didáctica de las ciencias, vemos cómo él recoge los pensamientos que a partir de cierto momento Fleck sugería, y uno de ellos es la noción de hecho científico, que para nosotros es importante en este sentido. Cuestionar la noción de hecho propuesta por el Círculo de Viena y sugerir que los hechos son construcciones sociales fue el aporte científico de Fleck, cuya influencia en la obra de Kuhn y la filosofía historicista fue determinante. Esta propuesta transforma la noción de realidad como algo dado que simplemente está allí y pasa a tener en cuenta al observador, ya no como un actor contemplativo, sino más bien como un constructor de hechos, las leyes y las teorías sobre la naturaleza. Según Fleck, los hechos o la realidad no son cosas que se ofrecen que se ofrezcan simple y directamente, sino que tienen que surgir en una relación especial de lo percibido con el colectivo de pensamiento. La manera como nosotros vemos un hecho científico, entendiendo un hecho científico algo que se ha validado en algún momento dado. Yo le preguntaba a los estudiantes si al ver que esta botella, al soltarla, se iba al piso, si eso era un hecho científico. Y de 10 estudiantes, 8 dijeron que no. ¿Por qué? Porque es que el hecho científico parecía ser algo de una envergadura mucho más profunda. Es algo que se elabora en los grandes laboratorios, y es allá donde se cuecen y es allá donde se validan. Mientras que esto, un objeto que caiga, no es normalmente un hecho científico. Pero Fleck sí dice, eso es un hecho en tanto que tiene una validez social. Y las validaciones responden siempre a las necesidades y a los intereses de la sociedad en la que se mueve el científico. El colectivo de pensamiento hace referencia a la tradición. No aparece nada mágicamente y nada está ahí simplemente porque sí. Solamente si tenemos construido pensamiento, llegaremos a construir un sentido de la realidad misma. Sentido que depende de nuestra formación y de nuestras condiciones sociales y culturales. Aquí, hace mucho rato que abandonamos entonces que la noción de realidad es lo que está por fuera de nosotros, que es inmutable, es verdadera, es objetiva, ella es ella en sí misma. Aquí la realidad se vuelve una construcción social y es la realidad la que los hombres organizan y no es distinta a ella. Solo teniendo en cuenta las condiciones sociales y culturales del conocer puede hacerse comprensible la aparición de muchas otras realidades, junto con la realidad establecida por las ciencias naturales.
Por lo tanto, al igual que cada individuo posee una realidad propia, todo grupo social dispone de una realidad social determinada. Por lo tanto, el conocer, en cuanto a actividad social, está unido a las condiciones sociales de los individuos que lo llevan a cabo. Cada saber forma consecuentemente su propio estilo de pensamiento con el que comprende los problemas y los orienta, de acuerdo a sus objetivos. Pero la elección de problemas determina la forma de ver específica del observador y de la observación del objeto. La verdad conocida es por lo tanto relativa al objeto prefijado del saber. No voy a entrar en plantear aquí cuestionamientos si lo que dice Fleck de estilos de pensamiento, colectivos de pensamiento, es la misma palabra que utiliza Kuhn cuando habla de paradigmas. Si hay preguntas al respecto, de pronto lo haré, pero no lo haré en este momento. Finalmente, investigadores en historia y enseñanza de las ciencias han venido demostrando que los juegos del lenguaje son propios también de la ciencia. Para Kuhn, un historiador que se acerca a la visión aristotélica debe identificar el sentido de los conceptos al interior de la teoría misma, y no a partir de los referentes externos que se hayan construido sobre el mismo. Por ejemplo, si analizo el concepto de fuerza desde la concepción newtoniana, dicho concepto se hace insostenible y por lo tanto no tiene sentido. Hay quienes dicen que los conceptos físicos en Aristóteles retrasaron el progreso de la humanidad. Esto no es verdad. Si analizo el concepto dentro de las representaciones de Aristóteles del mundo físico, ella se muestra profundamente articulada a otros conceptos en una estructura coherente y llena de sentido, acorde a los esquemas de pensamiento de la humanidad en dicho periodo histórico. En un trabajo que hicimos precisamente con la profesora Luz Marina Duque de Educación en Astronomía, empezamos a identificar que el pensamiento de los estudiantes en cuanto a la bóveda celeste, en cuanto a lo que es, lo que podemos observar, son pensamientos netamente aristotélicos. Pero por ser aristotélicos no podemos decir que sean inválidos. Son representaciones que nosotros tenemos del mundo y por lo tanto esas representaciones responden a esas formas de ver, a esas formas de observar. ¿En dónde estaba el juicio de nosotros para poder avanzar al estudiante en mostrar nuevos hechos y nuevas situaciones que ya no hacen parte de esas formas de explicar y que por lo tanto se requieren nuevas formas? Y así como estamos hoy en día, hay muchos fenómenos de la naturaleza que no encuentran asidero en las teorías que están vigentes, particularmente en física. Los fenómenos no están dados ni recogidos de la mano de las teorías, ni los fenómenos, ni las teorías están para explicar todos los fenómenos. Todas tienen un campo delimitado, esos campos son determinados, son validados, y si alguno queda por fuera, pues es tal vez lo que en algún momento dado se dijo, hay una anomalía en la teoría. Yo llego hasta aquí y muchas gracias.